Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, para no demorarlo mucho más, a lo que se están sumando recién, vuelvo a decir, estuvimos demorados unos minutitos, perdón el retraso, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, así que bueno, vamos a dar formalmente el inicio a la charla. Espero que hayan tenido y estén teniendo un buen sábado. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Beliofato, soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Actualmente me encuentro desarrollando actividades en el área industrial. Si bien tengo experiencia en otras áreas y en otras especialidades, hoy estoy desarrollándolo especialmente en el área industrial. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Gonzalo, Daniel, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, antes de arrancar, bueno, quería agradecerle formalmente a Lorenzo Gómez por este espacio, por esta oportunidad. La verdad que para mí es muy importante, es fundamental poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, y obviamente al Colegio Federal, al COFESH, por este ciclo de charlas que estamos dando y el espacio para todos nosotros los profesionales. Para los que recién hoy se están sumando y es la primera charla que asisten, les cuento que bueno, estuvimos dando charlas durante todo el mes de abril, desde el primero hasta la fecha, y vamos a continuar. En principio para poder aportar y sumar desde el punto de vista del COVID-19, a dar recomendaciones para todos los profesionales y también por una situación particular que este es el mes de la higiene y seguridad. Así que la verdad que nos pareció muy buena oportunidad desarrollar este ciclo de charla. Así que nuevamente gracias por este espacio. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la resolución 135 del 2020 que sacó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esto fue el 5 de abril, de este mes obviamente, y dieron algunas recomendaciones. Y puntualmente lo que se basa y lo que especifica la resolución a través del Ministerio es que los trabajadores tengan un plan, un protocolo de higiene y salud aplicado en sus lugares de trabajo. Así que esto básicamente para todos es para los trabajadores, ¿sí? Fundamentalmente el objetivo de esta resolución lo que buscó es hacer una conjunción, ¿no? Un complemento integral en un solo documento de todas las medidas de salud que se fueron sumando y difundiendo por los medios de comunicación a través de las entidades como la SRT, el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud. Así que un poco todas estas cosas que nosotros fuimos escuchando por televisión en distintos lugares, lo que se hizo a través de esta resolución en Provincia de Buenos Aires, el ámbito de aplicación es Provincia de Buenos Aires, es justamente esto, ¿no? Que tengamos las medidas todas juntas y que los trabajadores tengan las cosas básicas para asegurar su salud. Y se lo exige a las empresas. Así que hoy la idea de esta charla es que les pueda dar algunas recomendaciones para la confección de estos protocolos, que la verdad que es un desafío importantísimo. Así que antes de comenzar, quería comentarles también que el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad, a través del Colegio Federal y los colegios de cada provincia, desarrollaron un protocolo, modelo para cada área o actividad en todas las áreas, para que tengan como base y modelo todos los trabajadores, todos los profesionales y todas las empresas. Así que los invito a que puedan sumarse a la página del colegio, que es www.cpsh.com.ar, y a partir de ahí ustedes pueden bajar y descargar los protocolos. Así que están a disponibilidad de ustedes y les van a servir de mucha ayuda para trabajar. Así que dicho esto, lo próximo que quería empezar a hablar es de una reflexión que me parece que es importante que hagamos nosotros como profesionales. Una cosa quería aclarar, que ya vi que hubo algunas consultas. Les pido por favor que guardemos las consultas para el final de la charla, así no vamos interrumpiendo y después aclaramos todas las dudas que puedan surgir al final. Así me es más fácil también y no me voy perdiendo con la lectura de las consultas.
Bueno, les decía, me parece que es una oportunidad fundamental esta que nos toca vivir en este momento, este protocolo que surge a través del Ministerio de Trabajo de la provincia. Lo que nos trae un poco es ayudar, ¿no? Y colaborar desde el punto de vista de nuestra profesión. Creo que como profesionales, como prevencionistas de riesgo, tenemos un rol protagónico muy importante en esta situación. Y por ahí ustedes lo pensarán, a mí en lo personal me pasó que no teníamos mucho que ver los profesionales de higiene y seguridad con esto, ¿no? Era como que tenía que ver con la parte de la salud y no tenía mucho que ver con nosotros. Si bien los departamentos de higiene y seguridad siempre suelen trabajar en conjunto con la parte de salud, esto como que por ahí en algunos casos pensamos que se tocaba por afuera, ¿no? Pero bueno, quiero decirles que no es el caso, no es la situación. Tenemos mucha influencia y mucho que ver para poder desarrollar este protocolo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos como profesionales de higiene y seguridad, como prevencionistas, tenemos la cara visible con todas las personas, con las empresas, con los trabajadores, y la realidad es que no podemos quedarnos afuera de esto. Entonces, creo que es una reflexión que tenemos que hacer, y más en esta situación de pandemia mundial que estamos viviendo, que nosotros podamos hacer ese aporte como profesionales y que cada uno pueda dar su granito de arena para ayudar en esta situación, me parece que es fundamental. Así que esto, bueno, es una reflexión más personal que otra cosa, pero se la quería compartir porque cuando yo empecé con este protocolo tuve ese pensamiento. Entonces creo que es importante que lo tengan en cuenta. Así que bueno, ahora sí, vamos a ir arrancando. Básicamente le voy a ir dando algunas recomendaciones de cómo ir delineando estos protocolos, qué cosas a tener en cuenta. ¿Y por qué vale la pena aclarar esto, ¿no? Porque como profesionales nosotros a veces nos dedicamos a hacer muchos procedimientos de trabajo, escribir muchos documentos, pero la realidad de esto es que tenemos que bajarlo a campo. Si bien hacemos procedimientos de trabajo seguros, donde los trabajadores lo tienen que cumplir, este es un protocolo que se exige que todos los trabajadores estén en conocimiento, básicamente para cuidar su salud. Y si entramos en el contexto de lo que es la pandemia, no solamente los trabajadores se van a cuidar entre ellos en el ambiente laboral, que es lo que un poco siempre tratamos nosotros de difundir como profesionales, sino que también para lo que sea el exterior, ¿no? de los ambientes laborales. O sea, sus casas, sus familiares, vecinos. Entonces, fíjense la importancia que esto tiene. Entonces, bueno, a continuación les voy a ir dando algunas recomendaciones, algunos lineamientos de cómo confeccionar estos protocolos, ¿sí? Porque les decía, una cosa es escribirlo en computadora y otra cosa es bajarlo al campo, ¿sí? Algunas de estas cosas se fueron charlando en las semanas anteriores a través de las otras charlas que venimos dando en el ciclo, con el licenciado Gustavo Chacón, el manejo de cuerpos respecto al COVID-19, el licenciado Ariel Pérez, el técnico Elías Segura con las recomendaciones en los supermercados. Así que fíjense que todo se relaciona y este protocolo unifica todo. Bien, entonces el protocolo en principio lo van a tener que pensar de la siguiente forma. ¿Por qué hoy esta recomendación? Porque es difícil, como les decía, plasmar lo que escribimos con la realidad. Entonces, le voy a dar algunas recomendaciones de cómo yo lo fui desarrollando para que ustedes lo tengan en cuenta. Y esto va solo no para profesionales, ¿sí? Sino hoy puede ser que nos estén escuchando personas que tienen empresas, ¿sí? Que tienen emprendimientos, dueños de empresas, que se están enterando que hoy hay una resolución que cumplir. Y bueno, esta resolución fue el 5 de abril, así que a la fecha estamos un poco pasados para aquellos que no lo hayan hecho. Así que bueno, un poco vamos a empezar a hablar del protocolo con respecto a los trabajadores, de cómo se tienen que desenvolver. Y con esto, ¿qué quiero decir? No pensemos, cuando confeccionamos este protocolo, solamente en el puesto de trabajo, ¿sí? En los trabajadores a la exposición que tienen en cada día en su puesto habitual de trabajo. Tenemos que pensarlo en un todo, ¿sí? ¿Y por qué digo en un todo? Porque en principio no puede faltar en este protocolo lo que es los consejos de las entradas y salidas de los domicilios, ¿sí?
Recuerden que los trabajadores también tienen el famoso accidente in itinere, o sea que en el trayecto que va a su casa y vuelve, esto también los va a influir. Y como les decía, si el trabajador sale infectado o con virus hacia su domicilio, se sigue trasladando este contagio. Entonces, ¿qué no puede faltar en el protocolo? No puede faltar las recomendaciones de higiene y salud en la entrada y salida de casa. Les voy a decir algunas. Yo no quiero ser redundante, no quiero decirles lo que todos vemos por los medios de comunicación o lo que el Ministerio de Salud dice, pero les voy a dar algunos consejos como para que puedan guiarse al momento de confeccionar el protocolo como guía, ¿sí? Porque a veces es difícil que lo que escribimos, como dije, se aplique. Entonces, por ejemplo, recomendaciones para definir zonas seguras o zonas fuera de contagio en las casas, donde puedan, apenas ingresan los trabajadores, dejar sus cosas, ¿sí? Desinfectar sus elementos personales, sacarse la ropa, darse un baño antes de entrar en contacto con las familias. Después, cuando salen de su casa, o sea, es decir, que van a su trabajo, primero como medida fundamental, decirles que si tienen algún contagio, y eso tiene que quedar bien explícito en el protocolo, que si tienen algún tipo, de síntoma, que no salgan de su casa, ¿sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Los trabajadores van a su lugar de trabajo, a una empresa que cuenta, por ejemplo, con un servicio médico de salud, y van para que los atienda el servicio médico. Y el servicio médico, la realidad que es un servicio de contingencia asistencial del momento. O sea, no le van a solucionar el problema si se acercan al trabajo. Entonces, medida número 1, si el trabajador está con algún tipo de síntoma, que no se acerque al lugar de trabajo y que se comunique con los teléfonos que están publicados, el 148 y el 107, según corresponda. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas tardes. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Después, otra cosa importante a tener en cuenta es cuando salen, ¿sí?, de su casa. Acá la recomendación que damos es que lleven un kit personal, ¿sí? ¿Un kit personal con qué? Con algo básico, con un barbijo, con pañuelos descartables, con alcohol en gel. ¿Para qué? Para que en el traslado de este trayecto del trabajo a la casa, sea estar en contacto con transporte público o distintos lugares, tengan algo a disposición para poder desinfectarse en el momento, ¿sí? Y obviamente el uso de barbijo durante el traslado. Después, ¿qué otra cosa? En el ingreso a los establecimientos, y yo dije industrial o el área industrial, pero no me refiero solamente a una planta industrial, esto aplica para cualquier empresa o establecimiento, empresa de limpieza, de servicios, constructoras, obras. Por eso es importante que nosotros pensemos en todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ingreso a los establecimientos, ¿qué vamos a tener que definir en ese protocolo? Establecer zonas seguras de circulación, ¿sí? Es decir, delinear flechas, indicaciones para dónde ingresar, para dónde egresar, y además sumar zonas de espera, por así decirlo, para la desinfección de la gente. Previo a este ingreso, lo que se tiene que generar es una limpieza, una desinfección del calzado, ¿sí? O sea, que tiene que haber unas bateas de desinfección, ¿sí? Se pueden hacer con cualquier batea plástica, que se ponga solución con agua y lavandina, con una alfombra, y el concepto es que el trabajador se desinfecte el calzado antes de entrar a trabajar. Una vez definidas estas cosas, previo a que vaya a su sector de trabajo, lo importante y las recomendaciones que se están dando hasta el momento es que se tome la temperatura a través de los servicios médicos de cada empresa, ¿sí? Entonces, con esto nos aseguramos que el trabajador tampoco tiene un síntoma que lo trae de su casa al ámbito laboral, ¿sí? Entonces, con estas medidas, resumo un poco lo que les decía de tener en cuenta todo lo que es el traslado, cómo se mueve el trabajador de un lugar a otro, el ingreso y egreso de la empresa, porque esto es fundamental, ¿sí? Es fundamental y lo tenemos que tener en cuenta. Después, otra cosa que es importante, bueno, basándome en estos 4 ejes principales que habla la resolución, es sobre el distanciamiento social, que es una de las 4 cosas, ¿sí?, que tiene en cuenta esta resolución. Entonces, el distanciamiento social, como bien lo escucharon en todos los medios, se recomienda 1,5 metros de distancia entre personas. Y esto lo tenemos que asegurar entre los ambientes de trabajo, o sea, en los puestos de trabajo y durante la circulación de las empresas. Entonces,
Esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces es difícil plasmar en la realidad esta situación del distanciamiento. Después, otro consejo que les recomiendo que se puede hacer para tener en cuenta en el desarrollo del protocolo es definir capacidad máxima de personas permitidas en los ambientes o espacios comunes, ¿sí? Es decir, en vestuarios, en comedores, en baños. Esto también es importante. Lo que se recomienda siempre es que la ocupación de estos ambientes y de estos espacios sea de al menos del 50%, ¿sí? Entonces, pongamos carteles, pongamos señalética, ¿sí? Pongamos cartelería que le ayude a los trabajadores a saber que eso lo tienen que respetar, ¿sí? Entonces, generando esto, previo a ingresar a cada sector, ya definimos, no sé, por ejemplo, cantidad de comensales en los comedores, cantidad de gente que está disponible en el vestuario y un dato no menor que es que respeten los horarios de limpieza y desinfección, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces los operarios, los trabajadores, las trabajadoras están apurados por salir, por llegar a su casa, por irse y no quieren respetar estos horarios de limpieza porque es algo por ahí que no les afecta a ellos. Pero créanme que les afecta mucho y esto también es importante que nosotros lo inculquemos. ¿Por qué? Porque si no se desinfectan las zonas, ¿sí?, de principal contacto, seguimos arrastrando esta contaminación, este contagio del virus. Y ahí me voy al segundo eje temático que les decía de la resolución, que es que se haga desinfección de las zonas frecuentes, como ya les dije. Entonces, para aquellas empresas que dispongan de personal de limpieza o que lo haga el propio personal, se tiene que desinfectar las zonas de uso frecuente y de contacto con los trabajadores como sus herramientas de trabajo, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, lo que les decía es que los trabajadores respeten los horarios de desinfección de vestuarios, comedores y todo lo que hay, ¿sí? Entonces, otra medida importante es que tengamos en cuenta definir el protocolo de limpieza que hay en las empresas. Es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A ver, haciendo un parate hasta acá, como todos saben, estos protocolos los profesionales los tenemos que tener, ¿sí? Y este es algo especial, porque hasta el momento ninguno de nosotros pensó en una pandemia, ¿sí? No pensó, por ahí algún profesional lo pudo haber tenido en cuenta o un rubro muy específico a la salud, pero en general esto no se tenía en cuenta. Entonces, como todos, tenemos que hacer protocolos por ejemplo, de emergencia, que hacer en casos de desastres, incendios y demás. En este caso es importante que hagamos este protocolo ajustado a los trabajadores, ¿sí? Y como dije, esto es un desafío muy grande porque hay que bajarlo al campo, bajarlo a la práctica, y es lo más difícil. Para los que nos sentamos a escribir un procedimiento desde la computadora, realmente a veces se hace difícil, ¿sí? Por ahí lo que manejamos sistemas de gestión, a veces hacemos estos procedimientos para algunas áreas de las empresas o pues solo para algunas personas, y en este caso es fundamental que el trabajador lo sepa, ¿sí? Bien, después alguna otra recomendación que les voy a hacer es que se pongan algunas medidas de restricción para los proveedores, ¿sí? Proveedores y choferes o transportistas. Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente viene gente de otro lado a traernos insumos en las empresas, nos traen, no sé, distintos productos o mercadería del propio proceso de la empresa de lo que se haga, y la realidad es que ellos también tienen posibilidad de contagiar. Entonces, fundamental hacer el foco en proveedores, visitas, contratistas, ¿sí? Si están en contacto de gente que viene del exterior, fundamental que usen los barbijos, exigirle los barbijos, usar guantes, ¿sí? Esto también es importante. La medida de lo que es contratistas, proveedores y choferes es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No olvidarse también de eso. Bien, tema más que importante para nosotros como profesionales, elemento de protección personal o EPP, ¿sí? Hasta acá venimos organizando un poco de cómo el trabajador debe ingresar, cómo se tiene que preparar previo a ir al puesto de trabajo, cómo se tiene que manejar y desenvolverse en todo el área de la empresa, qué elementos tenemos que tener en cuenta para desinfectar, ¿sí? Algo que no les dije también muy importante, que lo habla en los ejes temáticos la resolución, es que se tienen que ventilar los ambientes, ¿sí? Y esto también
es importante ¿para qué? Para los ambientes de la casa de los trabajadores, el ambiente en las empresas y mismo en los autos para lo que se trasladan, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que tienen que quedar plasmadas en el protocolo es ventilación de los ambientes a través de la apertura de puertas y de ventanas para que se genere una muy buena circulación de aire. Con esto vamos a estar garantizando un poco más de higiene y salud en ese ambiente. Así que, bueno, después vamos a continuar y vamos a ir apuntando a una de las cosas importantes, como decía, es el tema de la difusión de este protocolo. ¿Cómo logramos, cómo hacemos para bajar esto? ¿Sí? Les recuerdo que la resolución lo que dice es que se tiene que confeccionar dentro de las 48 horas de publicado en el boletín. O sea que hoy estamos en una fecha ya pasada para aquellos que no lo hayan hecho. Después, lo que dice, y acá viene lo que quería redondear, es que se tiene que publicar dentro de las 24 horas siguientes de la confección de ese protocolo. Entonces, ¿qué pasa? Este protocolo, yo estoy haciendo un resumen, pero obviamente no es corto, tiene que tener muchas cosas en cuenta y van a ser de muchas páginas por lo general. 20 páginas, 17, 25, entonces, ¿cómo hacemos para bajar corto, conciso a la gente este protocolo y a su vez estar cumpliendo con las autoridades de aplicación como nos exigen, ¿no? Entonces, acá les voy a dar algunas recomendaciones, que algunos ya seguramente las conocen, que pueden implementar en sus empresas para poder hacer esta difusión, que a mí al principio por ahí me costó entenderlo de cómo hacer esa difusión, ¿no? Una de las cosas que exige la resolución es que este protocolo tiene que estar, en principio, publicado y comunicado al Comité Mixto de Higiene y Seguridad de la empresa, para aquellas que lo tengan y aplique, ¿no? Por cantidad de gente y demás. Entonces, para los que no lo saben y hoy es su primera vez y no son profesionales, el Comité Mixto de Higiene y Seguridad es que se juntan dos partes, sindicalistas o la parte sindical y el empleador, ¿sí? Entonces, en esa reunión se tiene que dejar plasmado la confección del protocolo y todas las medidas de seguridad que la gente va a tener que implementar, ¿sí? Y después, por otro lado, los trabajadores, ¿sí? Que es el dato más importante. Entonces, otra cosa que les quería aclarar es que si no hay comité mixto, pero sí hay sindicato, a los delegados o al sindicato también hay que comunicárselo y eso hay que dejar una minuta, ¿sí? Acuérdense que nosotros como profesionales siempre tenemos que dejar asentado todo lo que decimos, ¿sí? Para justamente que esas recomendaciones no queden en el aire, la famosa frase de las palabras se las lleva el viento. Entonces, bueno, acuérdense siempre de dejar registrado esa minuta, es fundamental, y empezar a bajárselo a los sindicatos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Quiero decirles que el Ministerio de Trabajo ya empezó a hacer inspecciones sobre esto, ¿sí? Entonces, empecemos ya a trabajar para que no lo tengan con este protocolo, porque la verdad que el Ministerio lo está empezando a exigir, se empezaron a hacer auditorías en las empresas con profesionales de higiene y seguridad y con personal médico, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta porque es muy importante. Bien, volviendo a lo que les estaba por decir, ¿cómo ahora lo comunicamos? Ya les dije la parte, digamos, protocolar con el sindicato, con la parte legal. Y ahora, ¿cómo lo comunicamos con los trabajadores? Bueno, algunas de las medidas que les voy a recomendar son, por ejemplo, las famosas charlas de 5 minutos, ¿sí? De seguridad que hacemos nosotros los profesionales. En este caso van a ser charlas de higiene y salud. Y acá una recomendación también que les quiero dejar, que en lo personal me resulta muy práctico y muy efectivo, es que trabajen en conjunto con el personal de salud, ¿sí? Para aquellas empresas, repito, que tengan servicio médico disponible, ¿sí? En el lugar, o médicos o enfermeros, trabajen en conjunto. Es el momento ideal para que aquellos no hayan establecido una buena relación, lo empecemos a hacer. Entonces, charla de 5 minutos, cortas, concisas, siempre obviamente respetando el distanciamiento social, ¿sí? Sin generar acumulación de personas. Charla de 5 minutos en el lugar, corto, conciso, con recordar lo básico, lavarse las manos, distanciamiento, no tocarse la cara, lo básico, no marearlo, ¿sí? Entonces, en principio charlas de 5 minutos puede funcionar. Después publicación por carteleras, ¿sí? Carteleras físicas o algunas empresas ya están empezando a implementar carteleras digitales, ¿sí? Las carteleras digitales con publicaciones constantes que difunden esa información o carteleras físicas. Y esto la resolución también en uno de sus puntos exige
que esto tiene que estar publicado y estar actualizado constantemente. Otra medida para la difusión es folletos, ¿sí? Que todos los usamos. Folletos que se pueden confeccionar ustedes en sus empresas, imprimiendo o mandando en imprentas, pero los folletos siempre son efectivos, trípticos, ¿sí? Que la gente lo puede leer en los lugares de su casa, en sus domicilios, en los colectivos, en cualquier lugar donde tengan un momento para reflexionar, en los comedores, y ahí estamos instruyendo y también comunicando y informando al trabajador, ¿sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones que para mí fueron efectivas respecto al protocolo, o son efectivas y les pueden servir, ¿sí? Una cosa que me olvidaba es, hoy que está todo con la era digital, es que podemos, los profesionales que estén en su casa o que no puedan ir a los lugares donde están las empresas en físico, podemos hacer esto que estamos haciendo acá, videos en vivo o hacer capacitaciones a través de YouTube, subir algún video en algún canal de la red social que dispongamos, y esto lo proyectamos directamente en las empresas, en los trabajadores, y es una forma también de capacitar y no dejar a un lado esta difusión. Bueno, esto es un agregado de la charla que ya arrancamos a dar a las 15 horas. Pido disculpas de vuelta porque, bueno, tuvimos inconvenientes con el internet. Todos saben hoy que las redes sociales se usan un montón, así que la realidad es que, bueno, estas cosas pueden pasar. Veníamos muy bien con la charla, la verdad que me se estaba sintiendo cómodo, así que, bueno, vamos a tratar de retomar desde donde habíamos dejado. Para los que se suman recién, bueno, estábamos hablando del protocolo de higiene y salud a través de la resolución 135. Así que bueno, vamos a continuar con esta charla como para darle un cierre y abrir el espacio de consultas para aquellos que quieran. Bueno, nos habíamos quedado en cómo definir los elementos de protección personal para los trabajadores y cómo establecer esto en las empresas. Para hacer un repaso de todo, habíamos dicho que el protocolo teníamos que pensar en el ingreso de la gente a los establecimientos, cómo definir las medidas de seguridad para que se cuiden y se protejan durante la jornada laboral. Después, qué cosas tenemos que tener en cuenta para los espacios, para la desinfección, para todo lo que pueda ocurrir dentro del ambiente de trabajo. Así que, como les decía, mientras esperamos que se sumen algunos más que quieran terminar de escuchar la charla, este protocolo, como les decía, es sumamente importante que lo empecemos a llevar a cabo y el rol que tenemos es fundamental. Bueno, vamos a seguir. Elementos de protección personal. Acá viene un tema importante, como les decía, no solo tenemos que tener en cuenta los elementos de protección personal que habitualmente nosotros definimos para los puestos de trabajo, para los trabajadores, dependiendo del riesgo que están expuestos, sino que tenemos que tener en cuenta todo, ¿sí? Y en este caso, todo lo que sea adicional para el COVID-19. Como les dije al principio de la charla, el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad ha desarrollado unos protocolos que están en la página publicados y en esos protocolos se definen parte de estos lineamientos que yo les estoy comentando. Con respecto a los EPP, si no saben, se los comento, justamente ayer salió un decreto, el decreto 255 del 2020, donde exige la obligatoriedad de uso de barbijos o tapabocas, ¿sí? Así que esto quería comentárselo porque es dato no menor para tener en cuenta en la definición de los elementos de protección personal para los trabajadores. Así que decreto 255-2020, recién fresquito del día de ayer. Y esto lo que habla es de la obligatoriedad de taparse la boca con barbijos o con un tapaboca.
¿Qué habla esta resolución como complemento para los elementos de protección? Es que estos elementos se tienen que usar durante el traslado en la vía pública por parte de todos nosotros, y acá no habla solamente de trabajadores, esto es específicamente para todos, ¿sí? No es para solamente trabajadores. Entonces, esta resolución, este decreto, perdón, 255 del 20, lo que establece es que todas las personas que circulen en vía pública o específicamente en espacios públicos cerrados tienen que usar barbijo o tapaboca. Esto es para la provincia de Buenos Aires. Recuerden que Capital Federal ya se había exigido, y a partir de ahora esto se volvió a exigir en provincia de Buenos Aires. Así que para todos los ciudadanos, ¿sí? No solo para los trabajadores. Entonces es fundamental que volvamos a tener en cuenta esto en la definición del protocolo para los elementos de protección. Entonces, recomendaciones. Espacios donde sea público que la gente se traslade, tenemos cerrados, tenemos que usar barbijo. Después, antes de que salga este decreto, una de las cosas que se pedía o que se estaba recomendando es que para aquellos lugares de trabajo donde los trabajadores estén a menos de 1,5 metros de distancia, que por cuestiones productivas, por la cadena productiva no se puedan distanciar, bueno, ahí sí estaba obligatorio el uso de barbijo. ¿Y esto para qué? ¿No? Para evitar el contacto de las microgotas por saliva que se da entre personas, y la realidad es que esto también complementa con el uso de máscaras faciales, ¿sí? Esto también hoy está recomendado. Así que quiero decirles que recomienden y que transmitan a sus trabajadores o a la gente que tenga que empezar a usar estos elementos tranquilidad. Este es nuestro rol, que tenemos que tener tranquilidad para bajar esta información, y lo que tienen que hacer es, bueno, usar barbijos a partir de ahora. Mi recomendación es que en los ambientes de trabajo hoy sea de uso obligatorio, ¿sí? Del decreto lo que dice es que se recomienda en cualquier otros lugares donde consideremos que se tiene que usar, bueno, hay que aplicarlo. Entonces, más allá de usarlo en la calle o en la vía pública o en espacios comunes de público cerrado, la buena recomendación y definición para el protocolo es que lo establezcan en los ambientes de trabajo. Sumado ahí, como decía un colega que leí recién, con a veces en algunos sectores, y dependiendo la peligrosidad, la protección con la máscara facial, ¿sí? Esto es importante. Después, desde el punto de vista de guantes de látex o de nitrilo, esto es más recomendable para el personal de salud o para que aplica, por ejemplo, para trabajadores que tengamos dentro del servicio médico de las empresas. Es recomendable que los usen cuando estén en contacto con fluidos, sea sangre o algún tipo de fluido que pueda generar un contagio directo, ¿sí? Pero por lo general hoy no es recomendable en la mayoría de los puestos el uso de guantes, exceptuando en algunos puestos donde estén en contacto con atención al público, con contacto con papeles o con cosas que vienen del exterior. Eso sí es importante, ¿sí? Así que este era un poco el resumen de la charla, ¿sí? Cerrar con los elementos de protección personal que tienen que definir, los básicos para el puesto de trabajo y los específicos para el COVID-19. Este era un poco el cierre, y además comentarles que el día 13 de abril, que ahí también lo comentó algún compañero, salió también un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que es el 367 del 20, donde también se definió que el coronavirus o las personas con contagio del coronavirus tenían o entraban como enfermedad profesional no listada, ¿sí? Entonces, retomando un poco para el inicio de la charla que se nos cortó, hola, buenas tardes a los que se están sumando. Retomando lo que dijimos al principio, es más que fundamental que delineemos estos protocolos y como profesionales sepamos aplicarlos y bajarlos al ámbito laboral, ¿sí? A recomendar, a asesorar, a básicamente delinearlos a los puestos de trabajo y a las empresas, ¿sí? Cada empresa es un mundo y tenemos que hacerlos acorde a cada empresa, ¿sí? Así que, dato no menor, este DNU que salió el 13 de abril,
declarando al coronavirus como enfermedad profesional. Y esto, déjenme comentarles que la realidad es que esto está dentro de, obviamente, del periodo de cuarentena, ¿no? Este DNU aplica para las personas que, obviamente, tengan infección con el coronavirus dentro del periodo de cuarentena, ¿sí? O de los 60 días posteriores. Así que bueno, vamos a empezar a leer algunas consultas. Con esto doy el cierre de la charla que se nos cortó, a ver si podemos responder o alguien tiene alguna consulta para hacer. Voy a empezar a leer. A ver. Ahí Alejandro estaba haciendo un resumen del protocolo, cómo lo debemos confeccionar. ¿Alguna consulta que tengan para hacer? Bueno, ahí Mercedes dice, si una persona tuvo el virus, cumplió con la cuarentena obligatoria y ha sido dada de alta por las autoridades correspondientes, debe usar el barbijo. Bueno, acá, como siempre digo, hay que recomendar y seguir todo lo que nos diga el Ministerio de Salud, pero sería una buena recomendación y sí que el trabajador siga usando el barbijo, porque obviamente ahora está obligatorio por la cuarentena. En este caso, si sale de la cuarentena, deberíamos consultarlo con el personal de salud para ver qué nos aconseja si este barbijo se debe seguir usando. Después, acá hay otra consulta, la limpieza del calzado, ¿has visto si lo publica algún organismo oficial? Bueno, la realidad es que no, hasta el momento no vi publicaciones de organismos oficiales. Sí, en distintos lugares se habló de la desinfección del calzado y distintas páginas que lo recomiendan. Sí, la SRT también habla algo de esto y yo lo dije al principio de la charla, lo recomendable es la limpieza del calzado previo al ingreso a los establecimientos. Esto es importante. Después, Diego, al ser enfermedad profesional no deberíamos permitir tapabocas desde nuestro rol de seguridad e higiene. Bueno, ahí es un comentario del colega. Esto, la realidad es que si es una enfermedad profesional, tengan en cuenta que entra en licencia por RT, ¿sí? Y se tiene que hacer cargo de todas las prestaciones que tiene que hacerse cargo el RT para con el trabajador. Así que si tenemos un trabajador que tiene coronavirus y se determina que obviamente es una enfermedad profesional, tiene que continuar con tratamiento por RT, aislado obviamente, ¿sí? Lo del tapabocas obviamente ya es una definición de las autoridades de aplicación nacionales y debemos cumplirlo, ¿no? Vamos a ver. El DNU 367 del 20 aplica para todas las empresas o solo para las empresas de salud. No, el DNU aplica para todas las empresas, así que eso es todas las empresas van a estar aplicados siempre y cuando, como les dije antes, estén en el periodo de cuarentena. Vamos a leer la última. Ahí José María dice, la empresa solamente debe tomar la temperatura, solamente el control de ingreso. Sí, correcto, sí, ahí a través del servicio médico que tengamos disponible, debemos tomar la temperatura tomando la distancia, si es posible con termómetros láser, que se pueda hacer a distancia. Y nosotros lo que verificamos es que la persona no tenga temperatura y no tenga síntomas previo al ingreso, ¿sí? Esa es la realidad. Después hay una consulta, dice en cuanto a la disposición de residuos especiales, los barbijos, mascarillas serían considerados residuos patógenos como debería disponer los residuos. Sí, esto es correcto, sí, todos estos residuos que surgen como guantes, barbijos y demás que surja asociado a esto, tienen que ser dispuestos como residuos especiales patógenos o patológicos, ¿sí? Eso es verdad. Bueno, ahí leímos algunas de las consultas. A ver, Diego vuelve a consultar si hay algo reglamentado sobre la cantidad de personas que pueden circular en un vehículo a nivel nacional para empresas. Lo que se está bajando, recomendando, o lo que dice un poco esta resolución con lo del barbijo, es que se tiene que usar el barbijo si hay más de 2 personas dentro del vehículo, ¿sí?
Entonces, si hay más de 2 personas dentro del vehículo, es obligatorio el uso de barbijo. Bueno, vamos a ir haciendo el cierre. Esto se hizo bastante largo. Vuelvo a pedir disculpas por estos cortes que hubo. Lamentablemente el internet no nos ayudó. Espero que les haya servido esta charla. La verdad que en lo personal me gustó mucho y siempre que podamos aportar y ayudar va a sumar. Así que volver a agradecerles a todos ustedes por la paciencia, por haberse quedado esperando. Teníamos unas cuantas personas más conectadas, pero bueno, la verdad que tuvimos estos problemitas. Así que agradecerles el tiempo por este sábado de estar escuchándonos. Recuerden que hoy a las 18 horas también tenemos otra charla a través de la licenciada Natalia Alfonso, no se la pierdan. Y les dejo para que tengan, si quieren, mi contacto para hacer alguna consulta que no tengamos tiempo de resolver acá. Mi mail es lic.mbeliofato, beliofato es @L-I-T, @gmail.com. Y bueno, obviamente por los canales del colegio profesional, que ya los conocen, por la vía web, como para que les puedan responder a las consultas. A las 18 horas exactamente continuamos. Recuerden, la página es www.cpsh.com.ar. Y agradecerle nuevamente a Lorenzo Gómez y a todo el Colegio Federal por esta gran oportunidad. Les mando un fuerte abrazo para todos. Gracias por la paciencia de nuevo. Perdón, disculpas nuevamente por el corte de la conexión. Espero que les haya servido y nos volvemos a encontrar la próxima. Les mando un fuerte abrazo.